La voz del médico era tranquila, demasiado tranquila. El tratamiento costaría más de $100.000 con menos de un 10% de posibilidades de recuperación. Mi familia no lloró. No discutió. Ni siquiera me miró. Solo se quedaron ahí un momento y se marcharon. Sin abrazos, sin despedidas. Solo el eco de los tacones alejándose por el pasillo. Las palabras de mi madre fueron lo último que escuché antes de que la puerta se cerrara. Déjala ir ya. Vivido lo suficiente, me quedé inmóvil junto a la cama de mi abuela, el pitido de los monitores retumbando en el vacío repentino. Tenía 17 años, estaba arruinada, aterrada y completamente sola. Pero me quedé. 7 años después, ellos regresaron, no para disculparse, no para llorar, sino para reclamar hasta el último dólar de la herencia. Y cuando el abogado leyó el testamento, vi cómo el color se les escapaba del rostro. Ni siquiera. Me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración hasta que la enfermera se acercó. ¿Eres Victoria?, preguntó suavemente. Asentí. Necesitaremos a alguien que firme los formularios de responsabilidad financiera. Sin una intervención inmediata, no pasará de la semana. Sus palabras se sintieron como un peso hundiéndose en mi pecho. Tenía 17 años. Un trabajo de medio tiempo acomodando libros en la biblioteca, una cuenta de ahorros universitaria que había juntado cuidando niños y trabajando en el restaurante en los veranos, y un saldo bancario que apenas alcanzaba para el pase de autobús del mes siguiente. Pero nada de eso importaba, porque la mujer en esa cama no era solo una paciente anciana. Era mi abuela. La que me hacía panqueques con forma de animales cuando estaba enferma. La que me contaba historias de su infancia en una granja. La que siempre estaba de mi lado cuando mis padres no lo estaban. Tomé la pluma. Mi mano temblaba tanto que apenas podía leer la línea de la firma. Pero firmé de todas formas. Los formularios se sentían como una sentencia de muerte. Legal, excepto que yo no iba a dejarla morir. Caminé hasta el cajero en el pasillo y retiré todo el saldo de mis ahorros. $114.80. Lo entregué en la ventanilla de facturación sin permitirme pensar en los años que había tardado en reunirlo. Ese dinero se suponía que me llevaría a la universidad. Ahora mantendría a mi abuela con vida. Luego fui al departamento de recursos humanos del hospital y supliqué por un trabajo cualquiera. Para las 6 de la tarde ya llevaba puesto un uniforme de conserje y empujaba un trapeador por el ala pediátrica. Mi plan era simple. Trabajar, pagar las cuentas y quedarme con ella hasta que estuviera fuera de peligro. Esa noche me senté junto a su cama mucho después de la hora de visitas. Le leí en voz alta un viejo libro de bolsillo que había encontrado en la sala de espera, mi voz firme aunque mis ojos ardían de cansancio. Las máquinas pitaban y resoplaban a nuestro alrededor, pero ella no se movía. Le hablé de la escuela, de cómo soñaba con estudiar ingeniería, de cuánto odiaba el tono de mi madre cada vez que pronunciaba la palabra sueño como si fuera algo infantil. Cuando la enfermera me dijo que debía irme ya era pasada la medianoche. Besé la mano de mi abuela, susurré, no voy a ninguna parte, y regresé al armario de suministros donde guardaba mi carrito de limpieza. No sabía si ella podía oírme. No sabía si sobreviviría la semana. Pero sabía una cosa. Si el resto de mi familia podía abandonarla sin mirar atrás, yo podía hacer lo contrario. Podía quedarme. Mi abuela no despertó durante 3 días. Conté cada hora por el sonido de los monitores, por los pasos de las enfermeras en el pasillo, por las tazas de café que dejaba enfriar intactas sobre la mesa de noche. En la segunda noche me dormí en la silla, la frente apoyada contra su manta. Al abrir los ojos, el sol de la mañana se filtraba por las persianas, convirtiendo su cabello plateado en un suave halo. Parecía tan en paz, como si solo descansara. Pero yo conocía la verdad. Sin los tratamientos que había firmado, no estaría ahí. En el tercer día, una voz ronca atravesó mi semisueño. Take what asked. Me incorporé de gulp. Sus ojos estaban abiertos, vidriosos pero atentos, buscando mi rostro. Por supuesto que me quedé, susurré tragando el nudo en la garganta. Siempre. Sus dedos se enroscaron débilmente alrededor de los míos. Y por un instante, las máquinas, las cuentas, el cansancio, todo se desvaneció. Ella seguía aquí. Y eso bastaba. Desde ese día hice un ritual de leerle cada tarde. No importaba qué, revistas de la tienda del hospital, viejas novelas románticas descartadas de la biblioteca, incluso manuales de muebles de IKEA que encontraba en la sala de descanso. Solo quería que escuchara mi voz. Al principio apenas respondía. A veces sus párpados temblaban. A veces su mano se agitaba.
Pero luego, una tarde, mientras le daba de comer caldo con una cuchara, hizo una mueca. Muy salado, croó. Me quedé helada, después reí tan fuerte que casi dejé caer la cuchara. ¿Eso es lo primero que me dices? ¿Criticar mi cocina? Sus labios se curvaron en la más pequeña de las sonrisas. Siempre has sido terrible con los condimentos. Fue la queja más hermosa que había escuchado en mi vida. Los días se convirtieron en semanas, y poco a poco, fue recuperando fuerzas. Podía sentarse con ayuda, luego hablar por más tiempo. Eventualmente, caminábamos despacio en círculos por el pasillo. Su brazo enganchado en el mío, sus pantuflas arrastrándose contra el piso. Los médicos lo llamaban progreso inesperado. Yo lo llamaba amor, negándome a soltarla. En cada descanso de turno corría a su habitación para verla. Cada noche salía del ala pediátrica oliendo a cloro y me dirigía directo a su cuarto, donde me esperaba con una sonrisa cansada. No hablábamos mucho de mi familia. El silencio entre nosotras era un acuerdo tácito. Ellos habían elegido su camino y nosotras el nuestro. Una tarde, mientras le acomodaba la manta, me apretó la mano y dijo: «Eres más fuerte de lo que jamás sabrán, Victoria». No me sentía fuerte. Me sentía cansada, arruinada, tan estirada que podía romperme. Pero al verla viva, sonriendo, comprendí que la fuerza no se trataba de sentirse invencible. Se trataba de quedarse, incluso cuando dolía. Y yo me estaba quedando. Cuando al fin dieron de alta a mi abuela, no fue como en las películas. No hubo música dramática, ni globos, ni una multitud esperando con los brazos abiertos. Solo yo empujando su silla de ruedas por el pasillo estéril hacia las puertas de vidrio corredizas, una bolsa con sus pertenencias al hombro y una pila de cuentas médicas guardadas en mi mochila como una sombra silenciosa. No teníamos un hogar al que regresar. Mis padres ya habían convertido mi antiguo cuarto en otra cosa, y yo no iba a rogarles por un sofá. Así que encontré un pequeño apartamento de una habitación encima de una lavandería. Las paredes estaban manchadas, la calefacción sonaba como embrujada y la luz de la cocina parpadeaba cada vez que abrías la llave del agua, pero era nuestro. La primera noche allí, ayudé a mi abuela a meterse en la cama y me senté en el suelo. A su lado. No es gran cosa, admití. Ella extendió la mano y acarició la mía. Es más que suficiente, porque no se trata del lugar, sino de las personas que están dentro. Durante el día trabajaba turnos partidos, limpiando en el hospital. Por la mañana, haciendo trabajos sueltos por la tarde. Por la noche estudiaba para el GED en la mesa diminuta de la cocina mientras mi abuela dormitaba en su sillón. No pasó mucho tiempo antes de que ella empezara a enseñarme cosas también. No solo cosas de abuela como hacer una masa perfecta para pastel o coser a mano un dobladillo, sino habilidades que nunca imaginé que tuviera. Me mostró cómo equilibrar un presupuesto, reparar una fuga en la llave de agua e incluso arreglar pequeños electrodomésticos. La mayoría de la gente tira algo apenas deja de funcionar, me dijo entregándome un destornillador una tarde. Pero si entiendes cómo funciona, puedes devolverle la vida. Eso sirve para las máquinas y para las personas. Al principio era torpe, se me caían los tornillos, mezclaba los cables, pero ella tenía paciencia. Cada arreglo era una pequeña victoria. Pronto el mostrador estaba cubierto de radios viejos, tostadoras rotas y cafeteras de segunda mano que los vecinos del edificio nos dejaban. Las arreglábamos todas. No ganábamos dinero con ello todavía, pero nos dio algo mejor. Orgullo. Cada vez que un aparato volvía a encenderse, sentía que tal vez, solo tal vez, yo también podía hacer lo mismo conmigo. Una tarde, después de que reparé la perilla rota de nuestro microondas, mi abuela se recostó con una sonrisa satisfecha. Tienes la mente de una constructora, Victoria. Eso es raro. Reí negando con la cabeza. Soy solo una conserje que no quiere quemar la cena. Pero más tarde, recostada en la cama, repetí sus palabras una y otra vez en mi mente. Menta, constructora, raro. En un mundo donde mi propia familia me había desechado con la misma facilidad que una tostadora rota, ella veía valor. Y ella me estaba enseñando a verlo también. Durante los primeros meses después de que la abuela volvió a casa, seguí esperando que sonara mi teléfono. Una parte de mí pensaba que quizá mis padres solo necesitaban tiempo, que algún día llamarían para preguntar cómo estaba ella, tal vez incluso para ofrecer ayuda. Imaginaba conversaciones incómodas, quizá hasta una disculpa forzada. Pero esa llamada nunca llegó. En su lugar, recibí una notificación del banco. La cuenta conjunta que mi madre solía manejar había sido cerrada. Una semana después.
Se cortó mi servicio de teléfono. Me habían sacado del plan familiar sin advertencia. Sin explicación, sin conversación, simplemente borrada. Me quedé mirando la pantalla apagada del celular, sintiendo algo quebrarse por dentro. No por haber perdido su ayuda económica, sino porque significaba que habían cortado el último hilo frágil que quedaba entre nosotros. Cuando se lo conté a la abuela, no se sorprendió. Simplemente dejó las agujas de tejer a un lado y dijo: suavemente, algunas personas solo saben amar cuando es fácil. Tú no eres una de esas personas. Las cuentas se acumulaban más rápido de lo que podía pagarlas. Empecé a trabajar turnos dobles, limpiando los pisos del hospital por las noches, acomodando estantes en una tienda de barrio durante el día. Mis libros de estudio para el GED juntaban polvo hasta que me obligaba a repasarlos en los trayectos en autobús entre trabajos. Saltaba comidas para que la abuela pudiera comer mejor. Ella me sorprendió una vez empujándole la última rebanada de pan tostado y fingiendo que no tenía hambre. No vas a saltarte otra comida, dijo con firmeza. Luego sus ojos se suavizaron. Si vas a trabajar hasta los huesos, al menos haz que valga la pena. Fue entonces cuando me propuso un trato. Me enseñaría todo lo que sabía, mecánica, costura, incluso carpintería básica, si le prometía empezar a cobrar por las reparaciones. En un mes ya teníamos una caja de zapatos bajo el fregadero con la etiqueta Fondo de Reparaciones. Para. El tercer mes, los vecinos tocaban nuestra puerta, preguntando si podíamos arreglar sus licuadoras viejas, reparar sillas rotas o reconfigurar lámparas defectuosas. La voz se corrió. La gente venía no solo porque podíamos arreglar cosas, sino porque nos importaba. Una tarde, mientras ajustaba los tornillos de un molinillo de café antiguo, la abuela dijo: no necesitas su apellido para construir el tuyo propio. Lamire. ¿De quién hablas? No respondió, solo siguió trabajando. Pero en ese silencio, lo entendí. Me estaba preparando, no para vengarme, no para ajustar cuentas, sino para ser independiente, para una vida en la que mi valor no dependiera de la aprobación de nadie. Al final de ese año, obtuve mi GED. No significaba nada para la familia que me había abandonado. Pero para mí era una prueba. La prueba de que podía seguir avanzando, incluso con todos los puentes detrás de mí reducidos a cenizas. Y ya. No estaba solo sobreviviendo. Estaba construyendo. Nuestro pequeño rincón de reparaciones en el apartamento había comenzado como un modo de llegar a fin de mes. Pero en un año, se convirtió en algo más grande. La caja de zapatos bajo el fregadero pesaba más cada mes. Primero eran solo vecinos del edificio. Luego empezaron a venir personas de la calle de al lado, trayendo secadores de pelo descompuestos, radios rotas, incluso mesas tambaleantes. Aprendí rápido que cada objeto tenía una historia: la lámpara vieja que había pertenecido al padre fallecido de alguien, la tostadora que una pareja recibió como regalo de bodas hacía 50 años. Reparar esas cosas no era solo cuestión de cables y tornillos. Se trataba de restaurar pedazos de vida. Una tarde lluviosa, una clienta trajo un pequeño dispositivo maltrecho al que llamaba alarma de caídas para su madre anciana. Había dejado de funcionar meses atrás y no podía pagar un reemplazo. Lo desmonté en la mesa de la cocina, cuidando de no perder los tornillos diminutos. La abuela se inclinó sobre mi hombro. «Sabes», dijo, «podrías construir uno de estos. Desde cero». Me reí. Claro, y lo siguiente será construir naves espaciales. Pero ella hablaba en serio. Durante las semanas siguientes, experimentamos en cada momento libre, investigando componentes en línea, dibujando diseños en papeles reciclados, probando circuitos hasta que nuestros dedos olían a soldadura. Lo llamamos SafeStep, un dispositivo sencillo y económico que podía detectar una caída y enviar una alerta. No era perfecto al principio. El primer prototipo se activaba cada vez que la abuela se sentaba demasiado rápido. El segundo se negaba a encenderse a menos que lo golpearas con una cuchara. Pero para la tercera versión, funcionaba lo bastante bien como para mostrarlo en la clínica local. Se impresionaron y encargaron 5 unidades. Esa fue nuestra primera venta oficial. No era una fortuna, pero lo sentí como tal. Reinvertimos el dinero en más materiales. En cuestión de meses, ya teníamos una pequeña base de clientes, familias particulares, 2 residencias de ancianos y una agencia de cuidados en el hogar. Los pedidos llegaban lentamente, pero sin detenerse. Yo seguía trabajando en el hospital como conserje para cubrir las cuentas.
Pero cada vez que miraba nuestro rincón de producción en el apartamento, sentía una chispa de algo que no había sentido en años. Esperanza. Una noche, mientras empaquetaba un pedido, la abuela dijo: «Ya no solo arreglas cosas, Victoria. Ahora las estás creando». Sonreí, guardando la caja en el montón para entregar. Supongo que ahora somos dos constructoras. Fue en ese momento que comprendí que ya no estábamos solo sobreviviendo. Estábamos creando algo real, algo que podía durar más allá de la amargura que mi familia había dejado atrás. Y en el fondo, sabía que si ellos alguna vez se enteraban, no vendrían a felicitarme. Vendrían por lo que creían que les correspondía. Ocurrió en silencio. Como cambian las estaciones. Al principio apenas notaba las pequeñas señales, como los pasos de la abuela se volvían más lentos, como se quedaba inmóvil en medio de revolver su té, como si hubiera olvidado lo que hacía. Aún así insistía en enhebrar su máquina de coser cada mañana, en burlarse de mí cada vez que quemaba el pan. Pero había una pesadez en sus movimientos que me asustaba. Los médicos lo llamaban declive natural. Odiaba esas palabras. Tenía 89 años cuando finalmente admitió que no quería otra estadía en el hospital. «Ya tuve suficientes máquinas pitando en mi vida», me dijo sentada en su sillón favorito junto a la ventana. «Si me voy, quiero hacerlo aquí contigo». Le prometí que así sería. Un martes por la mañana entré a la sala con 2 tazas de café. Ella estaba en su silla, con un libro cerrado sobre el regazo, sus gafas encima, sus manos aún cálidas cuando las tomé entre las mías. Pero supe que se había ido. Sin monitores, sin caos, solo paz. Me quedé ahí, sujetando su mano, hasta que el sol se movió a lo largo del suelo. No quería llamar a nadie. No quería que el mundo supiera que se había marchado. El funeral fue pequeño, justo como ella quería. Sin flores, sin discursos, sin largas procesiones, solo algunos vecinos, el director de la clínica que había comprado nuestros primeros dispositivos SafeStep y unos pocos amigos que habíamos hecho con los años. Yo estaba de pie junto a la verja del cementerio agradeciendo a la gente mientras se iban, cuando lo escuché. El chasquido de unos tacones caros sobre la grava. Me giré y ahí estaban. Mi madre, mi tío y su esposa, mi primo en un traje negro hecho a medida que parecía más apropiado para una sala de juntas que para un entierro. Miraban alrededor como turistas en un duelo ajeno, escaneando el lugar como si esperaran encontrar algo digno de llevarse. «Victoria», dijo mi madre con calidez, abriendo los brazos como si fuéramos viejas amigas. «Te has convertido en una mujer tan hermosa». No me moví. Ella lo intentó de nuevo. «Sé que las cosas se complicaron entonces, pero seguimos siendo familia. Y tu abuela, bueno, ella habría querido que estuviéramos juntos hoy». Casi me reí. Casi. En cambio, asentí hacia la capilla. «Está dentro. Tienen 5 minutos». No se quedaron mucho. Lo suficiente para poner caras educadas durante el servicio. Lo suficiente para dejarse ver. Solo cuando la multitud comenzó a dispersarse, mi madre volvió a mí. Esa sonrisa rígida, tan familiar, en su rostro. «Así que», dijo con ligereza. «Sobre la herencia. Suponemos que hay un testamento. Tu abuela no era descuidada». La miré a los ojos, mi voz firme. «Lo hay». Y por primera vez en años, sentí la sombra lejana de la tormenta que se avecinaba. A la mañana siguiente, llegué a la oficina del abogado 15 minutos antes. No porque estuviera nerviosa, sino porque llevaba años preparándome para ese momento. El señor Hallis, el abogado de la abuela, me recibió con su habitual profesionalismo tranquilo. La había conocido desde los primeros días de SafeStep, cuando aún soldábamos cables en la mesa de la cocina. La sala de conferencias olía ligeramente a madera pulida y papel. En el centro de la mesa reposaba un sobresellado y una pequeña caja de cedro que la abuela me había dado meses antes, diciéndome que no la abriera hasta este día. Exactamente a las 10 en punto, la puerta se abrió de golpe. Mi madre entró primero, con unos tacones demasiado afilados para el peso de sus palabras. Mi tío y su esposa la siguieron, con el rostro tenso como si estuvieran entrando a una negociación de negocios. Mi primo se deslizó en la silla frente a mí, sonriendo con suficiencia, como si ya hubiera gastado la herencia. Nadie dijo hola. El señor Hallis carraspeó. «Esta es la última voluntad y testamento de Margaret Hall, firmada y notariada en su cumpleaños número 88. Se volvió hacia mí. «Victoria, ¿podrías abrir la caja?». Levanté la tapa. Dentro estaba el relicario de oro de la abuela, desgastado y liso por décadas de uso.
Debajo reposaban una memoria USB y una nota doblada. El señor Hallis conectó la memoria a un pequeño monitor. La pantalla se iluminó con su rostro, más viejo, más suave, pero con la misma mirada firme que siempre me había dado. Si estás escuchando esto, comenzó, significa que ya he dejado este mundo. Y si las personas que imagino están en esta sala, bueno, no me sorprende. Mi madre se movió incómoda en su asiento. Mi primo miró hacia el techo. Lo dire de manera sencilla, continuó la abuela. Dejo la totalidad de mi patrimonio, mis acciones en SafeStep, mis cuentas personales, mi casa y toda mi propiedad intelectual a mi nieta, Victoria Hall. Todo, por un momento, silencio. Luego, la explosión. Esto no es legal, soltó mi madre. Ella estaba contigo todos los días. ¿Quién sabe lo que le dijiste para ponerla en contra de nosotros? El señor Hallis levantó un documento. La señora Hall se sometió a una evaluación cognitiva 2 semanas antes de grabar este mensaje. Capacidad plena confirmada. Sin coerción, sin necesidad de revisión. Mi primo se inclinó hacia adelante. Ella era una simple conserje. Vivía de la abuela. Esto es un robo. En la pantalla, la voz de la abuela atravesó su indignación como si hubiera anticipado cada palabra. A quienes digan que ella me quitó algo, les digo esto. Ella me dio 7 años más. Me dio mañanas con sol y café. Me dio un propósito. Ustedes me dieron silencio. Ustedes se alejaron. Ella se quedó, la mandíbula de mi tío se tensó. El rostro de mi madre palideció. El señor Hallis cerró la carpeta con firmeza. No existen beneficiarios alternativos. Se ha incluido una cláusula de no impugnación. Cualquier desafío legal anulará su derecho a heredar absolutamente todo. El aire parecía más pesado. Me miraban como si estuvieran viendo a alguien que no lograban reconocer. Salimos al pasillo. Y fue entonces cuando la voz de mi madre bajó a un susurro envenenado. ¿Crees que esto te hace mejor que nosotros? Manipulaste a una anciana en su lecho de muerte. La miré directo a los ojos sin pestañear. Tú la dejaste. Tú me dejaste. Y durante 7 años, nunca una sola vez preguntaste si seguía viva, mi tío intervino. Somos sus hijos. Eso significa algo. Me volví hacia él. Sí. Significa que tenían un deber. Simplemente no quisieron cumplirlo. Mi primo es Burlow. Llevaremos esto a los tribunales. Diremos a la prensa que la engañaste. Sonreí, no porque me causara gracia, sino porque estaba preparada. Adelante. Publicaré la grabación completa de su testimonio, las evaluaciones médicas y cada carta en la que escribió lo que ustedes hicieron o no hicieron cuando más los necesitó. Que el mundo vea el tipo de familia que son. Se quedaron en silencio. Metí la mano en mi bolso y entregué a mi madre la nota doblada que estaba en la caja de cedro. Dudó, pero la abrió. 3 palabras en la letra ordenada de la abuela se clavaron frente a sus ojos. Te alojaste. Sus manos temblaron. Por primera vez, no tuvo respuesta. Me giré hacia la puerta. No solo perdiste la herencia, dije en voz baja. La perdiste a ella hace mucho tiempo, la casa se sentía distinta sin ella. No vacía. Exactamente, pero sí más silenciosa. Guardé el relicario de oro de la caja de cedro en mi mesa de noche. Cada mañana lo abría, solo para ver la diminuta foto de su rostro joven sonriéndome. No tenía valor para nadie más, pero para mí, lo era todo. Por un tiempo, no supe qué hacer con la herencia. El dinero nunca había sido mi motivación. Lo que ahora tenía no era solo riqueza. Era responsabilidad. Una noche, me encontré sentada en la mesa de la cocina, mirando el viejo costurero de la abuela. El pensamiento me llegó como un susurro. No solo conserves lo que ella te dio, hazlo crecer. Así lo hice. Utilicé una parte de la herencia para lanzar la Fundación Hall, llamada no solo por nuestro apellido, sino por la mujer que construyó. Algo de la nada. La misión era simple: brindar capacitación técnica y apoyo emocional a adolescentes y ancianos que habían sido abandonados, igual que nos había ocurrido a nosotras. Comenzamos de forma pequeña: 2 portátiles, un banco de trabajo y una sala alquilada en la parte trasera de un centro comunitario. Pero el día en que nuestra primera estudiante reparó su propio sensor de caídas básico y sonrió como si acabara de descubrir la magia, sentí que algo encajaba profundamente en mi pecho. Esa era la abuela viviendo en mí. 1 año después, tuvimos nuestro primer taller permanente. Para el 5.º año, una de nuestras becarias se convirtió en ingeniera principal en SafeStep.
Me invitó a su graduación y me dijo que nunca había tenido una verdadera familia, pero que yo la hice sentir que importaba. Le entregué el destornillador favorito de la abuela, el que siempre decía que arreglaba más que máquinas. Si importas, le dije. Nunca dejes que nadie te diga lo contrario, mi vida sigue siendo sencilla. Sin mansiones, sin autos deportivos, solo propósito y paz. Porque la verdadera riqueza no está en lo que posees. Está en los años extra que tuve con ella. Está en las personas a las que he ayudado a reparar. Está en saber que, cuando el resto del mundo se fue, yo me quedé. Algún día, pasaré el relicario de oro a alguien más que esté listo. No porque tenga valor en dinero, sino porque guarda todo lo que importa. Y le diré lo que ella una vez me dijo a mí. Take what asked. Construiste, y ahora es tuyo.